Hola, ¿cómo están alumnos? Espero que muy bien. Hoy por fin vamos a terminar nuestro apunte de tipos de texto con la última categoría que nos faltaba, que es el tipo de texto de discurso instructivo. Entonces, preparen su cuaderno de apuntes para cuando yo les indique que copien esta información y vamos a revisar también un ejemplo. Esta imagen y también el ejemplo de aquí se los voy a adjuntar en el Classroom para que, si pueden, y estaría muy bien, lo impriman y lo peguen en su cuaderno y puedan el apunte hacerlo señalando con el ejemplo. Si no pueden imprimir, entonces quizás copien algunas partes, por ejemplo, algunos de los pasos como ejemplos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y así pueden indicar también estas características. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el texto instructivo, su nombre indica de una manera bastante clara cuál es su objetivo. Es un tipo de texto que está diseñado para guiar al receptor o al destinatario, es decir, quien lo va a leer o quien lo va a escuchar, en la realización de una actividad. Es un pariente, un hermano o primo cercano del texto explicativo. La diferencia es que el texto instructivo, por lo general, no se va a centrar en los detalles o en el por qué. No nos va a explicar por qué, sino cómo hacerlo. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Aunque sí hay textos instructivos que incluyen un poco de explicación, ya lo veremos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo de textos? Por ejemplo, en los manuales de uso. Si ustedes se compran un celular, los electrónicos siempre traen manuales de uso, una cámara, va a venir con un instructivo. Después, los instructivos de juegos de mesa, para conocer las reglas, la manera en la que se juega. Ese es un buen ejemplo de un instructivo que además también puede añadir explicaciones que nos estén indicando el por qué o para qué tenemos que seguir ciertas reglas, además de darnos las instrucciones y los pasos. Por otro lado, tenemos las recetas de cocina, que nosotros vamos a ver ahorita un ejemplo. Los tutoriales, piensen en, ahora seguramente ustedes están familiarizados, algunos con los tutoriales de YouTube, ¿no? Pensemos tutorial, cómo cargar mis tareas a Classroom. Ese también es un discurso instructivo. Y los reglamentos. Entonces, ¿para qué sirven los textos instructivos? Para indicar cómo realizar un proceso, pero también para prevenir daños y peligros. Pensemos en esos manuales de qué no hacer, ¿no? O sea, esto sería como un instructivo a la inversa. Lo que no se debe hacer. No se debe hacer. O lo que se debe evitar en una situación. Eso también cae en la categoría de los textos instructivos. Bueno, pausen ahorita el video para copiar esta primera parte, la definición, los ejemplos donde podemos encontrar este tipo de texto y sus funciones. Muy bien. Ahora vamos a ver las características concretas y para ello yo las he señalado en un ejemplo de un texto instructivo. Entonces primero vamos a verlo. Dice, ¿qué hacer en caso de incendios? Es de esos letreros que podemos encontrar en los pasillos de un edificio que nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Lo primero que resalta son estos números. Los textos instructivos no tienen que venir enumerados, pero muchas veces sí utilizan los gráficos, los números o por ejemplo las letras, paso A, paso B, paso C, para indicar con mayor claridad cuál es el orden, porque vamos a ver que una de las características más importantes de los textos instructivos es seguir un orden, para que nosotros logremos que alguien haga algo de la manera en la que queremos que lo haga. Obviamente tiene que haber un orden, un paso 1, un paso 2, no puedes empezar por el paso 3 porque necesitas del paso 1 para completarlo, ¿no? Bueno, y dice, conserve la calma, paso 1. Identifique la fuente del incendio. Emita la alarma. Use el extintor. Obedezca las indicaciones del personal capacitado. Si puede, ayude. Si no, retírese, ¿no? Aquí hay un qué no hacer. O sea, si no puedes ayudar, retírate. No use elevadores. Un claro qué es lo que no hay que hacer. Humedezca un trapo y cubra nariz y boca. Si el humo es denso, arrástrese por el suelo. Cada uno es un mini texto instructivo, ¿no? Y juntos nos dan todos los pasos que deben seguirse.
en un orden lógico. Que de lo más importante, ¿no? Lo que primero tienes que hacer para poder hacer lo demás es mantener la calma. Y te pone como en prioridad, ¿no? Lo primero es identificar la fuente del incendio, después emitir la alarma, después de usar el extintor. Te están sugiriendo este orden lógico indicado por los números, ¿sí? Bueno, entonces como ya lo dije, algo muy importante de los textos instructivos es que se incluya el orden lógico cronológico para presentar los pasos. Los números son opcionales, pero son un indicador gráfico muy útil. También tenemos, vamos a ver que hay mucho a veces enumeraciones. Se utiliza la enumeración o de elementos, pensemos en una receta de cocina, la enumeración de los ingredientes o también la enumeración de las acciones o de los pasos a seguir. Esto lo podemos pensar nosotros como una enumeración, aunque no esté en un solo párrafo y no use comas, es enumerativo, de manera gráfica se nos presenta esa enumeración. Bueno, entonces enumeración y un orden lógico o cronológico. Aquí me parece que combina, ¿no? Algunos es lógico, otros es cronológico, qué es lo que hay que hacer primero o qué es lo que es más importante hacer. Entonces son también muy jerárquicos, de lo más importante, no de lo más importante a lo menos importante, pero sí le dan gráficamente prioridad a lo que resulte más relevante. Después, elementos tipográficos. ¿Qué quiere decir tipográficos? Que va a mezclar el texto, ¿sí? Con también elementos visuales, no verbales, como, es decir, aquí tenemos un claro ejemplo de una mezcla de lenguaje verbal, de comunicación verbal y comunicación no verbal, porque se puede guiar del uso de viñetas o de números en este caso, de puntitos, ¿no? Estos son un tipo de viñetas, de símbolos, ¿no? Esto lo entendemos como el símbolo de una persona, ¿no? El símbolo de movimiento, aquí emita la alarma, este es un símbolo de sonido, de símbolos, de esquemas, piensen por ejemplo en un instructivo para armar una mesa. Nos va a presentar un esquema con todas las partes y esas partes van a estar enumeradas. Y de gráficos o dibujos. Claro, estos elementos son opcionales. Puede haber textos instructivos que no tengan ningún dibujo, ninguna viñeta, etcétera. Pero es algo que comúnmente podemos encontrar. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto del lenguaje. En cuanto a los verbos, vamos a encontrar formas verbales, es decir, conjugaciones o tiempos verbales que funcionan para pedir o indicar algo. Por ejemplo, estas son algunas de las opciones que tenemos. En el caso que estamos analizando ahorita es el imperativo. El imperativo o el presente. El presente también funciona, ahorita lo agrego. Entonces, tenemos el futuro simple. Por ejemplo, agregará la sal o agregarás la sal, ¿sí? Que eso indica que estamos esperando que esa acción se realice en un futuro cercano. El imperativo es uno de los favoritos del texto instructivo porque la forma verbal del imperativo, el modo imperativo, está explícitamente diseñado para dar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, agregue la sal o agrega la sal. Notarán que aquí todo lo puse en usted o en tú, que ahorita veremos que son las dos opciones de persona. El infinitivo también funciona mucho para los textos instructivos porque lo hace impersonal. O sea, no te estás dirigiendo a alguien porque los textos instructivos son bastante neutrales y objetivos. Por ejemplo, agregar la sal, ¿no? Añadir ajo, etcétera. Lo hace impersonal y muy claro. Y también podemos encontrar este tipo de combinaciones del verbo deber más el infinitivo. Debe agregar, debe buscar. Y podemos agregar aquí, vamos a agregarlo para que esté completo. Si ustedes pueden, aquí dejen ese renglón libre. Esperen, está muy chiquito. Deber, también el presente. Haz. No, saben que no. El presente casi no. Vamos a eliminarlo. Del presente no. Estos son los que hay que indicar.
Entonces, si quieren ahorita pausen el video, hagan una pausa para copiar estas primeras características: enumeración, orden lógico, elementos tipográficos y formas verbales. Ok, ahora vamos a ver las personas gramaticales que utiliza, o sea, en qué personas gramaticales se conjugan los verbos. Tenemos por un lado la segunda persona del singular usted, que es más formal, que es la que encontramos aquí: si puede, humedezca. También tenemos la segunda persona del singular tú, es menos formal. Humedece un trapo y cubre tu nariz. Si puedes, ayuda; si no, retírate. Y también a veces en algunos textos instructivos vamos a tener la segunda persona del plural, ustedes. No sé, piensen en las instrucciones que yo les escribo para hacer un ejercicio. A veces hablo en plural, ¿no? Hagan el ejercicio, completen el ejercicio, busquen la información sobre tal y tal. Y puede haber el caso en el que encontremos también la primera persona del plural, nosotros. Vayamos a... bueno, no sé, sigamos buscando las pistas y veámonos en este punto de encuentro. Si estamos realizando varios una actividad y hay un líder, por ejemplo, dando estas instrucciones. Pero no es lo más común. Estas son las más usuales, sobre todo estas dos. Y también se utiliza mucho, y ahora lo voy a subrayar, las formas impersonales. Ya después veremos con más calma el tema de las formas impersonales de los verbos, pero básicamente son formas en las que presentamos los verbos para que no haya una persona gramatical. Y lo que logra esto es suavizar el tono, porque entonces da la impresión de que no nos estamos dirigiendo de una forma tan directa o tajante, como en este instructivo, al destinatario. Por ejemplo, se debe agregar sal, ¿no? ¿Quién? Pues no lo indica, no indica ni tú ni él, se debe agregar sal en general. ¿Cuándo vamos a elegir una o la otra? Bueno, yo creo, por ejemplo, en este tipo de textos en los que es muy importante dirigirse de manera muy puntual y tener el menos texto posible, ser muy claro y directo, emplearíamos esta segunda persona, ¿no? Para una receta de cocina quizás se puede utilizar el infinitivo, que también lo hace impersonal, estas formas, o el uso del pronombre se para hacerlo impersonal. Ok, hagan una pausa ahora para copiar las personas gramaticales empleadas en el texto instructivo. Bien. Ahora, características generales. Los textos instructivos pueden incluir, depende, a veces explicaciones y descripciones. Ahorita lo de las descripciones lo vamos a ver en el ejemplo de la receta de cocina. Aquí casi no lo vemos más que en... Pues no, aquí ni siquiera hay... Bueno, sí, el humo es denso, ¿no? Está describiendo al humo, pero si ven casi no hay adjetivos aquí, porque tiene que ser todo muy claro y muy puntual, ¿sí? En cambio, si pensamos en una receta de cocina, claro que va a haber adjetivos porque nos va a indicar, por ejemplo, la manera en la que tenemos que cortar los vegetales, si tienen que quedar finos o gruesos, por ejemplo. Y las explicaciones es para tipos de texto quizás ya más híbridos, las instrucciones de un juego de mesa, por ejemplo, en el que nos va a explicar el objetivo del juego, por qué se juega de cierta manera, por qué tenemos que acomodar así las piezas y además los pasos. Entonces depende del objetivo si se incluyen también estos otros tipos de texto como elementos para dar las instrucciones. Y también de nuevo aparecen nuestros amigos los conectores y organizadores. Se emplean, aunque de una manera distinta a la del texto explicativo y argumentativo, porque sobre todo en el texto argumentativo usamos los conectores para indicar esa opinión, ¿no? A pesar de esto, todo siguió normal, por ejemplo. El a pesar de es un indicador de argumentación. En cambio aquí son conectores y organizadores muy neutrales, que sirven sobre todo para indicar un orden, porque recordemos que al texto instructivo le importa mucho el orden en el que se presentan los elementos. Entonces yo aquí de las tablitas que tenemos en Classroom, copié los elementos los conectores o ordenadores, organizadores del discurso que podemos encontrar en los textos instructivos. Por ejemplo, los iniciadores sirven para iniciar un texto o párrafo.
Por ejemplo, para iniciar, antes que nada, primeramente, ¿no? El primer paso. Los ordenadores, el orden en el que se indica, primero, en primer lugar, después, posteriormente, a continuación. Estos posiblemente son los más importantes en cuanto al texto. Ay, se trabó mi... Esperen. Ya, se trabó mi pantalla. Estos son los más comunes. Ajá. No tienen ustedes que copiar y pegar la tabla. Bueno, esta tabla es bueno que la impriman y si ya la tienen solo pueden referirse a ella, ¿no? Si no, pongan el nombre y algunos ejemplos. Los de finalidad, estos también, o sea, sobre todo se incluye explicación. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que queremos lograr? Por ejemplo, bata los huevos para lograr una consistencia a punto de turrón, ¿no? Ese para. O envuelva cuidadosamente las claras ya batidas para evitar o con el objeto de evitar que el aire salga y que quede esponjoso el pastel. Por ejemplo, de temporalidad y de espacial, por ejemplo, vamos a evitar estos, los que quieren crear suspenso, van a ser más bien los neutrales. En ese momento, entonces, luego más tarde, mientras tanto, una vez, un día tampoco, ese es más bien narrativo, en aquel tiempo tampoco, ni de repente, los demás sí, ¿no? Vamos a pensar en mientras, ¿no? Para indicar una acción simultánea, mientras presiona el botón de inicio, asegúrese de que la computadora esté conectada a un internet, ¿no? Para indicar la simultaneidad. Entonces, temporales obviamente van a servir en los textos instructivos para indicar el orden cronológico o la relación temporal de las acciones que nos están indicando que hagamos. Y también tenemos espaciales, pensemos en el manual para armar la mesa, ¿no? Coloque la pieza A enfrente de la pieza B y después utilice el martillo para unirlos, por ejemplo. Entonces estos también son importantes. Agreguen los nombres y algunos ejemplos. La función ya no la tienen que explicar porque ya lo tienen en la tabla. Y de nuevo, si pueden, impriman esta tabla e incluyanla en el cuaderno. Ok, les doy tiempo para que copien estas características. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, es una receta de cocina. Y yo aquí subrayé algunas de las características. De rosa puse los momentos en los que hay descripción y sobre todo uso de adjetivos. Puse de azul los conectores o los organizadores del discurso o cualquier otra palabra que ayude a indicar el orden. Y también los verbos, que en este caso todos están en infinitivo. Bueno, tostada de huevo y sardina marinada. Cuando hay que elaborar un bocado sabroso e improvisado, una buena fórmula es una tostada. Una sencilla rebanada de pan tipo payés o de miga recia. Es idónea para elaborar esta combinación de corral y mar, que gana en sabor con una reducción de un vino dulce andaluz tipo Pedro Jiménez. Bueno, aquí todavía no nos está dando nada de una instrucción. Más bien, esto sirve como una descripción general del platillo que sirve para antojarlo, ¿no? Para describirlo quizás de una manera hasta impresionista, no es tan objetivo. Por ejemplo, que gana en sabor con una reducción de vino, ¿no? O es idónea, o sea, que es ideal, etc. Bueno, una vez dada la descripción general, ahora sí, en la parte de elaboración, nos va a dar los pasos a seguir. Vemos cómo se ayuda de organizadores, organiza la página de tal manera que todo sea distinguible. Utiliza, por ejemplo, el color para que distingamos los distintos pasos. Agrega títulos y subtítulos, esa es otra característica importante, el uso de títulos y subtítulos. Y sí, aquí nos agrega todos los ingredientes, ¿no? Ahora vamos a centrarnos aquí. Tostada de huevo. Tostar el pan en un sartén o en el horno. Una vez tostado, agregar sobre el aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Reservar. Por otro lado, rallar el tomate y añadir el ajo machacado. En un caso, cocer el huevo en agua, sal y vinagre durante unos 2 minutos sobre su ebullizón. Dejar enfriar, pelar y picar.
Bueno, como vemos, todos los verbos están en infinitivo. Eso lo hace impersonal, muy neutral, muy objetivo, muy claro, directo al punto. Después aquí tenemos estos conectores. Una vez tostado, nos está indicando que después de haberlo tostado, este es el paso que sigue. Y después, por otro lado, también nos está indicando que a la vez, o sea, pero aparte, en una actividad aparte de agregar estos ingredientes, por otro lado vas a rallar estos otros, ¿sí? Y aquí tenemos un adjetivo, un elemento parecido entre el texto instructivo y el explicativo es que utiliza adjetivos que sirven para especificar, ¿no? Entonces aquí nos está indicando la manera en la que quiere que esté el ajo, que es machacado. Bien, después sardina marinada. Limpiar las sardinas y sacar los lomos con un cuchillo afilado. Ponerlos en una bandeja y salpimentar, agregando el puerro muy picado por encima y la salsa Perrins. Por último, agregar la salsa de soya y dejar macerar durante 3 horas. Pasado ese tiempo, retirar y limpiar dejándolos en el aceite de oliva virgen extra. Bueno, aquí tenemos estos conectores. Por último, pasado ese tiempo, ¿no? Que sirven para, de nuevo, recalcar cuál es el orden en el que se debe de seguir. Y además, aquí tenemos que se utilizan también los gerundios agregando para indicar simultaneidad. Es decir, que mientras tú estás poniendo en una bandeja estos elementos, las sardinas, vas a agregar el puerro picado. O sea que de inmediatamente después o casi al mismo tiempo vas a hacer una acción después de la otra. Reducción de Pedro Ximénez, que es el vino. Poner en un caso el vino con el azúcar y dejar hervir unos minutos hasta que espese al gusto. Reservar. Bueno, el reservar también hay que ponerlo de amarillo como verbo. Y aquí vemos un conector hasta, un conector temporal. Acabado y presentación. Poner 3 puntos de Pedro Ximénez en el centro del plato y sobre estos las tostadas de pan. Encima de cada una colocar una sardina marinada enrollada sobre sí misma y rellenar con el tomate aliñado. Añadir un poco de aceite de oliva y unos cristales de sal Maldon. Terminar de modo opcional cada rollo poniendo en uno unas huevas de arenque, en otro huevo picado y tomate en el tercero. Bueno, aquí vemos otro elemento que es la enumeración que habíamos visto en las características, ¿sí? Colocar sardina marinada, elemento 1. Rellenar tomates, elemento 2. Añadir aceite de oliva, cristales y sal. Ajá. Bueno, entonces espero que este ejemplo les haya funcionado. Dense un aplauso por haber terminado los tipos de texto. Sobre este ejemplo, si lo logran imprimir, por favor sí incluyan estos elementos, subrayenlos, si no háganlo a computadora con estos colores y guárdenlo en su carpeta de español para que ustedes tengan identificados estos elementos, ¿sí? Si quieren no tienen que subrayar absolutamente todos los verbos, aunque les sirve como ejercicio de categorías gramaticales, pero con que subrayen algunos para que tengan unos ejemplos. Los conectores sí subrayenlos y también los verbos, los adjetivos o los nombres que nos sirven para indicar, por ejemplo, el tipo de salsa, ¿no? Las huevas de qué, de arenque, el huevo como picado, ¿no? El aceite de qué, de oliva, etcétera, ¿sí? Bueno, pues nos vemos pronto. Espero les haya gustado el video. Adiós.